SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, cumbre de Davos, la cumbre de la desigualdad. Good morning, good afternoon, good evening. My name is Sadia Zahidi. Welcome to the media briefing for the World Economic Así Forum arranca Annual Meeting el 2020. Foro de Davos, la cumbre en la que las grandes fortunas y los grandes poderes se reúnen cada año en Suiza para analizar la situación económica y la situación política. But first, I'm joined by my colleagues, World Economic Forum President Ese foro se ha inaugurado hace apenas unos minutos, se inaugura esta noche, y ese foro hoy va a ser testigo de la creciente desigualdad que vive el planeta. Mirek Dušek, Kim Hui Neo, and Jeremy Los 5 hombres más ricos del mundo, los 5 apellidos más ricos del planeta, han duplicado su fortuna. Esto es lo que ha ocurrido. Los 5.000 millones de personas más pobres del planeta, el 60% del planeta, se ha empobrecido. La distancia entre esos 5 hombres y el resto del mundo se sigue agrandando. Los 5 afortunados son Elon Musk, el presidente de Tesla, de SpaceX, How is important money for you? From 0 to 10. 1 or 2 or something? que No, decía come que on. No, I mean, you have to 1 say, or 2. Just 1 or 2. well, if it's para like él, del 0 al 10, el dinero solo importa un 1 o 2. wealth, or it's really just shares in the company, is that I've created these companies. I've basically Y él dice, soy el hombre más rico del planeta. Sí, el dinero para mí es poco importante, claro, cuando se tiene. Este es el número 1 de esos apellidos que han duplicado su fortuna en los últimos 3 años. El segundo es Bernard Arnault, el presidente de Louis Vuitton. El tercero es Jeff Bezos, el de Amazon. El cuarto es Larry Ellison, de Oracle, y el quinto es Mark Zuckerberg, el presidente de Facebook, otro de los hombres que decía, nadie merece tener tanto dinero. No one deserves to have that much money, right? I mean, that's not like. I think if you do something that's good, you get rewarded. But I do think some of these, some of the wealth that can be accumulated is unreasonable. Y decía, incluso cuando tú montas una empresa, como Facebook, como Meta, se obtiene una recompensa. Hay niveles de recompensa que son sencillamente no razonables y que hacen que un millonario pueda decidir si se invierte en cierta tecnología, en cierta investigación contra el cáncer o cualquier otra enfermedad, o en ciertas líneas que debieran decidir los gobiernos, decía el propio Mark Zuckerberg. Say, well, is it fair that a group of wealthy people get to some degree choose which science projects get worked on? And I don't know. Estos son los 5 hombres que han duplicado su fortuna. Elon Musk, Bernard Arnault, Jeff Bezos, Larry Ellison y Mark Zuckerberg. El club es tan exclusivo que en él no llegan a cualificar ni Warren Buffett ni Bill Gates. Su fortuna ha saltado de los 405.000 millones a los 869.000 millones. En dinero esto significa que 5 personas tienen casi tanto dinero como el PIB de España. En dinero significa que si cada uno de ellos gastara 1 millón al día, cada uno de ellos 1 millón de gasto diario, tardarían 476 años en agotar su fortuna, medio milenio. Esto es lo que está pasando arriba, entre la gente que tiene tantísimo dinero. Abajo, mientras eso ha ocurrido, mientras las 5 personas más ricas duplicaban su fortuna, 5.000 millones de personas se han empobrecido. La mitad del globo se ha empobrecido por 2 cuestiones fundamentalmente. Primero, por desastres naturales. Terremotos, cambio climático, son desastres que sacuden más a los más pobres. Y por desastres artificiales, fundamentalmente, guerras. Que de nuevo sacuden más en territorios más olvidados del planeta y que este año se han extendido, el año pasado a Ucrania, este año a Gaza y la zona de Oriente Próximo. Esta es la fotografía de la desigualdad, en la que el dinero tiene cada vez más dinero
y la pobreza tiene cada vez más problemas. Si la tendencia continúa, esta es la fotografía, si la tendencia continúa, si la película sigue así, erradicar la pobreza nos llevaría 229 años. Sin embargo, en menos de una década vamos a tener a un hombre-estado, a un billonario, una persona con $1 billón, es decir, con lo que España produce en un año, con el PIB de España en unas solas manos. Estas son las conclusiones del informe de Desigualdad Sociedad Anónima que año tras año publica Intermón Oxfam antes de la cumbre de Davos y que demuestra literalmente esto, que hay una desigualdad entre seres humanos, pero que hay una desigualdad también corporativa. 7 de las 10 mayores empresas del planeta tienen a 1.000 millonarios como presidentes. 7 de las 10 mayores empresas del planeta son ahora mismo propiedad privada hasta ese punto. Pero es que 10 de las 10 empresas mayores del planeta mueven ya más dinero que el PIB de toda África y el PIB de toda Latinoamérica juntos. ¿Qué está ocurriendo? ¿Cómo se explica esto? La explicación técnica es que el retorno del capital es más alto que el retorno del trabajo. En castellano, y para entenderlo, que si uno tiene $1 millón y lo invierte en el Standard & Poor's, por ejemplo, el último año habría ganado un 24%. Con $1 millón uno tiene $240.000 extras. Esto es si uno tiene dinero. Con el dinero se hace dinero. Pero si uno tiene trabajo, ese trabajo solo ha rentado un 4% en el último año. Los salarios solo han subido un 4%, de forma que la explicación económica es muy sencilla de entender. Cuando se tiene dinero, se está cada vez más lejos de quien tiene trabajo. Cuando uno tiene $1 millón viviendo solo de la rentabilidad en bolsa de ese dinero, se aleja más y más de quien tiene nóminas que en muchas ocasiones hasta se empobrecen. Esa explicación histórica se sostiene en los últimos 96 años, en los que las rentabilidades del Standard & Poor's han rondado entre el 30, 33, 21% en ciertas ocasiones y en las que tener dinero siempre ha sido más rentable que tener empleo. Esa es la explicación técnica. Hay una explicación política y esa explicación política se está corrigiendo en los últimos años en algunos puntos. Y lo más sorprendente de todo es que algunos de esos puntos no son las capitales del comunismo. Se están empezando a desarrollar impuestos a la ultra riqueza, impuestos en estados como Estados Unidos, donde California, Connecticut, Hawái, Illinois, Maryland, New York, Oregón y Washington ya disponen de impuestos para 1.000 millonarios. Y en países como España, donde, sorprendentemente, solo ciertas posiciones ultrarreaccionarias siguen negándose a que los 1.000 millonarios paguen algo más. De hecho, el discurso del gobierno el año pasado era exactamente este en Davos, el de impuestos a la riqueza. You know that the system is not fair, that is filled with injustice and inequality. Este era el discurso del presidente del gobierno en Davos, el de un sistema que está plagado de injusticias y en el que decía deberían pagar más quienes tienen mucho más, deberían pagar un poco más quienes tienen mucho, muchísimo más. In most Western countries, inequality is rising and social mobility has stalled. Our citizens are losing purchasing power. They are struggling to find a decent job, to buy a proper house, to provide good education for their kids. Esto, aquí en España, ha sido descrito por ciertas oposiciones como comunismo. Esta empieza a ser la regla generalizada en todo el planeta, la de imponer impuestos a la riqueza cuando esas riquezas tienen estos calibres 1.000 millonarios. Esa fotografía de la desigualdad tiene retrato también aquí en España. Y en España, si miramos al 1% más rico, ese 1% más rico mueve el 22% del PIB. Porque nos entendamos, ese 1% más rico mueve 1 de cada 5 euros que se mueven en España. 1%, 22 de riqueza. Si miramos al 50% más pobre, 8% de riqueza. Dicho de otra forma, y para que lo entendamos, el 1% más rico tiene 3 veces más dinero que la mitad de España junta.
el 1% de los millonarios tiene más dinero que el 50% de la población sumada entera. El ministro de Economía decía: hay un problema de desigualdad en España, y es cierto que se ha aliviado subiendo el salario mínimo y aumentando los niveles de empleo. Pero, decía Carlos Cuerpo, esta creación de empleo está siendo compatible con una reducción de la desigualdad, es decir, el aumento de la riqueza de los hogares con menor renta está siendo mayor que el aumento de la riqueza de los hogares con mayor renta. Mayor empleo, menor desigualdad, además una resistencia de las exportaciones de nuestras empresas, además también estamos teniendo un incremento de la inversión extranjera directa, es decir, una mayor confianza en nuestra economía, y esto, de nuevo, está siendo compatible con una reducción de la deuda y una reducción del déficit. Pero esa desigualdad no es solo personal, no son millonarios frente a los mortales. Sigue habiendo también una desigualdad empresarial, y es muy fuerte y muy llamativa en un país, España, en el que el 99% del tejido empresarial son pymes. Sin embargo, quienes ganan más y más dinero y más márgenes son las grandísimas multinacionales. Energéticas y banca han disparado sus beneficios, no sus contrataciones. Han disparado los sueldos de sus ejecutivos, no de sus plantillas. La subida de sueldo de los ejecutivos de esos grupos es de un 45% en un año, 45% para sus directivos. Sin embargo, la subida de las plantillas es del 9%. No en un año, perdón, en 3 años. Pero en cualquier caso, un trabajador de esas empresas tardaría 91 años en ganar lo que gana su primer ejecutivo, es lo que diagnostica Oxfam. Veremos que las 50 principales empresas de este país han incrementado sus beneficios en un 23%, especialmente las energéticas y la banca. Este incremento de beneficios ha sido sobre todo a costa de salarios, de incrementos de precios, y ha sido a costa de consumidores, de clientes, de sus plantillas, porque la inmensa mayoría de estos beneficios han ido a retribuir a sus accionistas y a sus grandes ejecutivos. Hemos visto desigualdad general, hemos visto desigualdad particular aquí en España. Hay una última clave en estas desigualdades que hace esto especialmente lacerante, y es que la factura de esos 1.000 millonarios la pagan quienes menos dinero tienen, porque esa factura se paga también en contaminación. Y el 1% más rico de la población emite tanto CO2 como 2/3 de la humanidad entera. Un 1% contamina tanto como el 66% del planeta. Dicho de otra manera, el 1% que más contamina pasa la factura de su contaminación al 66% del globo que no lo hace. Tenemos un problema en todo tipo de desigualdades, e insisto, no son solo personales, e insisto, no son solo corporativas, son también de facturas futuras que estamos dejando. Este es el diagnóstico, y esto es lo que cada año se repite antes de la cumbre de Davos, ante la que siempre hacemos una pregunta, y es: ¿esto cómo se soluciona? Responsable de investigaciones de Oxfam Intermón, Íñigo Macías, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Esto se soluciona gravando más a quienes tienen muchísimo más? Bueno, es una de las maneras con las que conseguiríamos un poco nivelar y dotar de recursos, o para llevar a cabo una serie de políticas que de alguna manera impidiesen que se reprodujese esa desigualdad, ¿no? Efectivamente, hay que mejorar ese impuesto a los beneficios de las empresas, haciendo hincapié pues en esos beneficios extraordinarios que han tenido muchas empresas, especialmente en el sector energético, en el sector bancario en España. Venimos de una pandemia que posteriormente se agudizó con una crisis de coste de vida, con ese fuerte aumento de precios. Esa factura la pagaron principalmente pues las personas trabajadoras con unos salarios que no han crecido con la misma intensidad con la que han crecido los precios, pero que al mismo tiempo lo que vemos es que estas mismas empresas pues han presentado pues unos beneficios desorbitados que han acabado en manos de unos pocos, en las manos de las personas accionistas, a través de no solo de los dividendos, de la repartición de dividendos, sino que además lo que vemos últimamente es una nueva práctica que ya estaba instalada en Estados Unidos, pero que ahora ha llegado con fuerza en Europa y en España, que es esa idea de recomprar acciones. Es decir, las propias empresas se recompran sus acciones que tienen en bolsa, las cancelan, con lo que cada vez hay menos personas que tienen una
una mayor proporción de acciones y por lo tanto reciben más dividendos, ¿no? Esa es una manera de la fiscalidad, ¿no? No solo la fiscalidad de los beneficios empresariales, de esos beneficios extraordinarios de las empresas, sino también, por ejemplo, la fiscalidad sobre esas rentas de capital, ¿no? Cuando uno compara, si yo recibo 100.000 euros por salario, pero recibo 100.000 euros por unas participaciones en acciones, lo que tengo que pagar por impuestos, por tener acciones, por ese rendimiento de esos 100.000 euros, es mucho menos que lo que tengo que pagar si los gano trabajando. Déjeme que le dé el contraargumento de quien juega todo esto, que es: oiga, invierta usted en acciones. Esto es lo que se dice cuando la protesta es: sí, la rentabilidad del capital es mucho mayor y los impuestos mucho menores que al trabajo. Sea usted trabajador e invierta usted en compañías como las que usted quiera. ¿Es legítimo ese argumento? A ver, ese argumento es legítimo si con lo que ganas te llega para pagar todas las facturas y puedes ahorrar y puedes decidir invertir. Pero lo que vemos es que a nivel global, por ejemplo, el 1% del planeta tiene prácticamente el 43% de ese tipo de riqueza, ¿no? De esas acciones de las que me hablas, ¿no? En España sucede lo mismo. O sea, ¿quiénes son los propietarios? El 10% de la población en España es propietaria de prácticamente el 80% de los fondos de inversión o de las acciones. Ese argumento pues es poco realista, porque hay una inmensa mayoría de hogares españoles que no tienen dinero ni para ahorrar, que con el sueldo no les llega para ahorrar y poder invertir en comprarse esas acciones, como comentas, ¿no? Si no se grava a esos hombres 5, 10, el 1% tan millonario, ¿vamos a vivir el surgimiento de hombres-estado? Fortunas que tienen más poder, señores que tienen más poder que países. A ver, yo creo que no es que vayan a surgir, yo creo que es que más o menos vemos imágenes o circunstancias en las que eso ya existe, ¿no? Estamos hablando de esos 1.000 millonarios, ese top, esa gente que está en la cúspide de la pirámide, pues son personas que tienen acceso directo al poder, que son personas que tienen audiencia con primeros ministros, reyes, gobernantas de todo el mundo, ¿no? Y por lo tanto ya vivimos una época en la que personas que son propietarias de grandes multinacionales a nivel global, cuyo valor a nivel bursátil pues sobrepasa el valor del PIB de muchos países. O sea, que yo creo que no es que lo vayamos a ver, sino que ya lo estamos viendo. El riesgo es que, de seguir así, nosotros estimamos que la primera fortuna billonaria, es decir, estamos hablando de una persona que tenga una fortuna superior al millón de millones de dólares, pues lo tendremos en prácticamente 10 años, mientras que acabar con la pobreza, acabar con conseguir que todo el mundo en todo el planeta viva con más de $7 al día, y estoy hablando de $7 al día, tampoco estoy hablando de vivir con mucho lujo, pero $7 al día, pues tardaríamos, al ritmo actual, tardaríamos más de 200 años. Pues responsable de investigaciones de Oxfam, Íñigo Macías, gracias por estar con nosotros aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Hoy esta es la perspectiva a la que se enfrenta Davos. Hora 25 de los Negocios. Cadena SER. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.